Buenas tardes, nosotros somos número 10 y en esta ocasión vamos a presentar lo que es el tema de reprogramación celular, organismos transgénicos y aspectos éticos en la medicina molecular. Nuestro equipo está conformado por García Armenta, Mallorquín Salas, Moreno Soto, Verdugo Soto y Sánchez Jocelyn. Comenzamos con este tema. Bueno, pues el primer tema vendría siendo la reprogramación celular. Bueno, ¿y en qué va a consistir este? Bueno, la reprogramación celular es un proceso mediante el cual se altera el estado diferenciado de una célula, transformándola así a un estado diferenciado o pluripotente. En otras palabras, implica cambiar el destino de una célula especializada para que adquiera la capacidad de convertirse en varios tipos celulares. Bueno, pues como decía, este proceso se toman células adultas diferenciadas, como lo que son los fibroblastos, y se inducen factores de transcripción específicos. Estos factores lo que van a hacer inducir el programa de las células adultas hacia un estado similar de las células madre embrionarias pluripotentes. Esta técnica lo que nos va a permitir, por ejemplo, una célula de la piel o, de, o un cabello se va a convertir en una neurona o en cualquier tipo de células que componen nuestro organismo. Para entender más reprogramación, tenemos que explicar como el concepto de lo que son las células madre, porque estas se van a dividir en varios tipos celulares. Bueno, las células madres, o también conocidas como troncales, son células que se encuentran en todo el organismo pluricelulares y contienen la capacidad de dividirse a través de la mitosis y diferenciarse en diversos tipos de células especializadas. Bueno, los tipos celulares que lo conforman, estas células madres, se va a dividir en cuatro. Las primeras son las células totipotentes, que estas tienen el potencial de diferenciarse en cualquier tipo de célula y formar un organismo completo, como lo que es el endodermo, mesodermo, ectodermo. También tienen la capacidad de formar organismo extracelular, como lo que vendría siendo la placenta, el saco vitelino. Luego tenemos las células pluripotentes, que son reconocidas como la IPS, que estas pueden dar origen a cualquier tipo celular, como por ejemplo lo que son las células germinales. Luego tenemos las células multipotentes, que van a dar origen a la formación de nuestros órganos, de nuestro organismo. Y por último tenemos las células unipotentes, que tienen el potencial de diferenciarse en solo un tipo celular específico, como por ejemplo algunas células madre adultas que pueden diferenciarse solo en un tipo celular particular. Bueno, estas células madres se vuelven a dividir en otros dos tipos, que vendrían siendo las embrionarias y las adultas. Bueno, estas embrionarias van a estar presentes pues obviamente en los embriones y tienen la capacidad de producir cualquier tipo de tejido que se encuentra en la masa celular interna del blastocito. Dentro de estas células embrionarias vamos a encontrar las pluripotentes y las totipotentes que acaba de mencionar anteriormente. Bueno, y las células madre adultas, estas tienen un proceso del organismo de una persona adulta que se encarga de reponer las células que van deteriorando la piel, el intestino delgado y hígado. Dentro de estas células van a contener lo que son las multipotentes y las unipotentes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre lo que es el método de reprogramación celular. Tenemos que este método se va a dividir en dos alternativas, como que son las más prometedoras, por así decirlo. La primera alternativa, esta se centra en la extracción de células del paciente, que son reprogramadas células madre pluripotentes. Son aquellas que pueden dar lugar a cualquier linaje celular del organismo. Posteriormente, son expandidas
in vitro, indiferenciadas al tipo celular, afectando por la patología y ventajas del nuevo individuo. Este método conlleva, por un lado, la increíble ventaja de poder generar cualquier tipo de célula necesaria y por otro, el hecho de que los transportes son autólogos y por lo tanto incapaces de generar pues la parte del sistema inmune. Como había mencionado, este método se caracteriza por el in vitro. Eso se refiere a los experimentos o procesos que ocurren fuera del organismo, generalmente en un entorno de laboratorio. La otra vía, que vendría siendo la vía terapéutica, va a consistir en potenciar la regeneración dentro de nuestro propio tejido. Por ello se induce la conversación de otros tipos celulares resistentes al propio órgano y no afectando por la patología. Se reconoce como la reprogramación in vivo. Además, la reprogramación in vivo implica la transformación directa de un tipo celular, evitando el paso intermedio de la inducción de las células madre pluripotentes y reduciendo como tanto pues el peligro. Esta vía, la segunda vía, se va a caracterizar por el in vivo, que se refiere a experimentos o procesos o condiciones que ocurren dentro de un organismo. Por último, para terminar mi participación, esta estrategia de reprogramación trata siempre de seleccionar las poblaciones celulares que llevan a cabo de forma constitutiva o continua regeneración retemante celular, como lo que son los astrocitos en el cerebro o las células alfa del páncreas. Bueno, ahora voy a hablar pues sobre el uso de esta reprogramación celular que ya mencionó mi compañera en la medicina regenerativa. Dale la siguiente. Pues el uso más común que tenemos es con las células que ya mencionó mi compañera, que son las células madre pluripotentes inducidas, las cuales son células madre que se reprograman para diferenciarse en algún tipo de célula adulta específica. Esto con el fin de regenerar tejidos o aliviar afecciones que puedan darse en el organismo. Además, la siguiente. Otro uso muy importante, pero muy riesgoso que se le puede dar es la corrección de mutaciones genéticas. Como sabemos, existen enfermedades que vienen desde los genes, es decir, naces con ellas y vives toda tu vida con ellas, ya que se encuentran en tu material genético. La reprogramación se podría utilizar para reparar estos genes y no dar paso a estas enfermedades, pero ¿qué pasa? Es un proceso muy riesgoso, ya que puede dar diferentes situaciones adversas en donde las mutaciones salgan mal, y esto nos lleva a diferentes puntos éticos, la siguiente, que podrían limitar el uso de esas tecnologías. Además de diferentes desafíos como podría ser lo económico, ya que son procesos demasiado caros y no son accesibles para todo público. Y pues como dije, la baja eficiencia que tienen estos procesos debido a su margen de error. Además de que también existen cuestiones filosóficas y religiosas en donde se podría ver un conflicto, como el hecho de que haya religiones que piensen que alterar el material genético sería como básicamente jugar a ser Dios, estar jugando con los factores de nacimiento de una persona, lo cual se podría ver en algunos casos como poco ético. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los organismos transgénicos. En la que sigue, por favor. Bueno, para empezar, eh, estos seres vivientes los organismos transgénicos son seres vivientes cuyo material genético ha sido adulterado por la intervención humana mediante las técnicas de ingeniería genética. Para esto, tenemos estos 7 conceptos clave que viene siendo principalmente cultivos genéticos, perdón, transgénicos. Estos, pues, quiere decir que son las plantas que están modificadas genéticamente. Luego pasamos a lo que es la bioética. Esta bioética lo que va a hacer es que su área va a abordar las cuestiones éticas relacionadas con la manipulación genética. La transgénesis
nos va a ayudar a la introducción de genes de una especie en el genoma de otra, para asimismo expresar características en el organismo receptor. También tenemos lo que es el OGM, que este quiere decir que es el organismo genéticamente modificado. Tenemos también el ADN recombinante, que es el ADN que pues ha sido creado artificialmente para las secuencias del ADN de diferentes fuentes. También tenemos tres tipos, lo que son microorganismos transgénicos, que esto quiere decir que se va a tratar de hongos y bacterias. Animales transgénicos sería otro tipo, que esto pues quiere decir que los animales transgénicos suelen estar en uso de los laboratorios, ya sea asimismo para la comprensión de las dinámicas genéticas de la vida, o para también asimismo la obtención de proteínas humanas o alimentos transgénicos. Y por último tenemos el tipo de plantas genéticas. Esta pues se refiere a lo que son los cultivos alimenticios. La que sigue, por favor. Dale por aquí. Ok, tenemos 4 técnicas de manipulación genética. Tenemos principalmente lo que es la secuencia del ADN. Esta pues se trata más que nada de la aplicación de distintos métodos y técnicas bioquímicas a las moléculas de lo que es el ADN de un ser vivo. Esto más que nada para así identificar la secuencia que está específicamente aplicada en los nucleótidos. Por ejemplo, pues es la adenina, la citosina, la timina y la guanina. También, pues, algo clave para descifrar la programación natural, que los procesos bioquímicos se llevan a cabo durante la vida. Por otro lado, también tenemos que, pues, el ADN recombinante, este se puede decir que es una técnica que consiste en la generación de una molécula artificial de lo que es el ADN. Esto pues a través de métodos in vitro, para pues luego inyectarlo en un organismo y evaluar el desempeño que va a tener de este. También pues se puede llevar a cabo extrayendo determinada información de un ser viviente e incorporándola a otra, y asimismo va a permitir lo que es la obtención de proteínas específicas. Esto pues va a ser más que nada con fines específicos, que más que nada son médicos y farmacológicos. La que sigue, por favor. También tenemos técnica de la recreación en cadena de la polimerasa RPC. Esta quiere decir que va a consistir en lo que son las técnicas de amplificación del ADN, que quiere decir que el ADN lo que va a hacer es obtener numerosas copias de una molde, por así decirlo, a partir de una serie de enzimas llamadas polimerasas, que actualmente en ámbitos muy distintos como la identificación de ADN son más que nada para investigaciones forenses, o la identificación genética de patógenos, que por ejemplo pueden ser las bacterias y los virus. O también se puede ser para detectar nuevas enfermedades. Y por último tenemos lo que es la técnica de el CRISPR, que esto más que nada es la repetición de polindrómicos, que más que nada van a ser unos polindrómicos cortos agrupados irregularmente interespaciados. Que esto es más que nada que se llama a la capacidad de las bacterias de incorporar a su genoma, que pues es parte del ADN.
A la que sigue, por favor. Vamos ahora con las aplicaciones en la agricultura. Más específicamente en el área de la agricultura, se puede definir que los organismos a los cuales se le han transferido uno o varios genes de otro organismo vivo, ya sea animales, plantas, hongos o bacterias, para desarrollar nuevas características que de manera natural no tenían. Aquí tenemos el ejemplo de que pues se obtienen los genes del tomate, se van a injertar en lo que es el animal, en este caso la vaca, y las nuevas características que va a tener esta especie va a ser una vaca de color rojo. La que sigue, por favor. Tenemos que tener en cuenta que al hablar de transgénicos nos vamos a referir siempre a lo que es la transferencia de genes de un organismo a otro organismo. Esto independientemente ya sea para enriquecer sus propiedades nutritivas, mejorar su sabor, tener cultivo todo el año o retrasar el proceso de putrefacción. Ahora, ¿por qué los cultivos transgénicos? Estos tienen beneficios y también tienen desventajas, pero más que nada, estos cultivos transgénicos dan resistencia a plagas y enfermedades. Es decir, pues van a resistir plagas específicamente para así reducir la necesidad de pesticidas y mejorar la productividad. También la tolerancia a herbicidas, porque esto nos va a permitir un control más eficiente de las malas hierbas sin dañar lo que es el cultivo, porque el cultivo es lo que nosotros vamos a ingerir. También vamos a tener lo que es la mejora a la calidad nutricional. Esto pues se han desarrollado cultivos transgénicos con mayor contenido de nutrientes esenciales. También tenemos por ejemplo, la reducción de pérdidas por estrés ambiental, ya que pues son diseñados para soportar el estrés del clima, que por así decirlo, si hay sequías, también, por ejemplo, suelos salinos o también pues también para mitigar la pérdida de las cosechas. Y los cultivos transgénicos en la salud y en la alimentación. Esto quiere decir que vamos a tener ciertos aspectos que nos van a hacer pensar cómo se va a tener una idea de los cultivos transgénicos en la salud y en la alimentación, que es casi lo que acabo de explicar en la pregunta anterior. Aquí vamos a tener que, por ejemplo, la expresión genética, o sea, los genes introducidos en los cultivos transgénicos van a estar diseñados para ser expresados, o sea, para producir proteínas funcionales para nuestro sistema. También tenemos la ingeniería genética. En este caso, van a insertar genes específicos en los genomas del organismo receptor. Esto para, pues, conferirle nuevas características o más que nada mejorar las características existentes. También, por ejemplo, tenemos lo que son las rutas metabólicas. Aquí va a ser la inserción de genes que pueden influir en las rutas metabólicas del cultivo transgénico, ya que pues va a estar alterando la producción y asimismo va acumulando los metabolismos de nuestro cuerpo. Esto pues también puede tener implicaciones en la calidad nutricional y en lo que es la respuesta a condiciones de estrés. Y también tenemos el punto de las interacciones moleculares. Esto es por la introducción de nuevos genes que pueden afectar nuestras interacciones moleculares dentro de la planta que va a ser cultivada. Esto, pues también incluyendo las vías de señalización celular y las respuestas a factores ambientales. La que sigue, por favor. Tenemos también el impacto ambiental. Para empezar, tenemos aquí lo que es la pregunta, perdón, ¿provoca problemas la proliferación de transgénicos al medio ambiente? La respuesta es sí. Va a provocar muchos problemas
y variados, no solamente va a ser uno. Lo que pasa aquí es de que algunos de estos problemas no son imprevisibles, entonces como no son imprevisibles, no van a tener eh, unas opciones para actuar de manera rápida y que esto no impacte en el medio ambiente. Un ejemplo, un artículo ha mencionado que en Francia y Alemania están prohibiendo lo que es el cultivo de maíz transgénicos, que pues este mismo se va a cultivar en España. Esto ya que pues sus graves impactos en el ambiente es que daña a la fauna del suelo. Esto porque como hacen el cultivo transgénico, puede que se contamine las tierras donde lo están cultivando. Entonces, eso no les conviene porque pues se va a contaminar esas tierras y esas tierras asimismo ya no van a ser fértiles para ningún otro proyecto de cultivo. También va a dañar a lo que es otras especies de insectos beneficiosas, por lo mismo, porque como el suelo va a estar contaminado, todo lo que esté cultivado ahí, pues va a infectar mmm, a esos insectos. Y pues también tenemos que tener muy en cuenta que es imposible prevenir la contaminación genética. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la abeja que está tomando el polen de una flor, suponiendo que esa flor está en unas tierras que están contaminadas, la flor va a crecer pues contaminada. Entonces lo que va a hacer esta abeja va a comer el polen y la abeja va como a pasar fronteras y va a llevar esa contaminación a otras tierras. Y así es como se puede propagar lo que es este cultivo que no les beneficia en nada. La que sigue, por favor. Ok, ya para terminar mi parte, tenemos que a nivel global se puede comprobar estos 4 puntos. Multiplicación en el uso de herbicidas y otros agrotóxicos. Estos cultivos van a promover un modelo de agricultura altamente industrializado. También muchos agricultores van a tener graves problemas de control de malas hierbas. Es lo que les mencionaba anteriormente. Algunos problemas son imprevisibles y pues no tienen como un plan de actuar de inmediato. Entonces, eso se puede salir de control y puede ocasionar muchos problemas que pues pueden ser globalmente muy dañinos para todos. Y también en algunos cultivos transgénicos van a transferir los genes inducidos a plantas silvestres y emparentadas. Ahora vamos con los transgénicos. ¿Representan un peligro realmente para la biodiversidad? Sí, como ya se los he mencionado anteriormente, pero aquí se los voy a especificar un poquito más. Primero vamos a empezar con que pues el incremento del uso de herbicidas y fertilizantes con sus propios suelos, agua, flora y fauna. Esto pues es una contaminación que nunca se va a parar porque si cualquier cultivo, sea transgénico o no, necesita de herbicidas y fertilizantes. También tenemos la contaminación de especies silvestres, que pues ahí les puse unas imágenes, y los cambios del uso del suelo. Esto pues la deforestación y la desencadenación de lo que es turberas, ya que pues esto, cuando quieren tener tierras para cultivar los transgénicos, van a hacer la deforestación, es decir, van a quitar los árboles o todo lo que esté de fauna eh, para tener ese cultivo. Entonces ahí eso se ve afectado. Y por último, pues como lo pueden ver ahí, las bacterias y los virus. La siguiente. Córtale.
Bueno, ahora vamos a empezar con los aspectos éticos de la medicina molecular. Dale. Bueno, primero empezamos con los principios éticos de la investigación en la biomédica. Pues estos principios tienen como objetivo proteger a los participantes de la investigación de un riesgo innecesario y garantizar que los beneficios potenciales de la investigación superen los riesgos. Como principios éticos tenemos el respeto por las personas, pues este principio se basa en la idea de que todos los seres humanos tienen el derecho a la autonomía, la dignidad y la autodeterminación. ¿Qué significa esto? Que los participantes deben de ser informados de manera completa, honesta sobre todos los riesgos y beneficios de la investigación y pues deben de dar su consentimiento libre e informado antes de participar en esto. Siguiente. Después tenemos a la beneficencia. Pues este es el principio que se basa en la idea de que la investigación debe tener como objetivo beneficiar a la sociedad. Esto en sí significa que los investigadores deben esforzarse para diseñar investigaciones que tengan un potencial real de beneficiar a la salud humana. Otro principio ético es la justicia, pues este principio se basa en la idea de que los beneficios y los riesgos de la investigación deben distribuirse de manera justa. En otras palabras, pues esto significa que los participantes en la investigación deben ser seleccionados de manera justa y pues que los beneficios potenciales de la investigación deben ser disponibles para todos, independientemente de la raza, género, religión o una condición social. Siguiente. Además de los principios éticos que mencioné anteriores, existen otros principios éticos que también son relevantes para la investigación biomédica. Uno de estos es la protección de los participantes vulnerables. Pues los participantes vulnerables serían pues como los niños, adultos mayores, personas con discapacidad o las personas que se encuentran en una posición de desventaja. Estos deben de ser protegidos de manera especial en la investigación biomédica. Otro principio es la confidencialidad de datos. Pues los datos de los participantes que en la investigación deben de ser tratados de manera confidencial. O sea que los datos deben de ser protegidos de la divulgación no autorizada. Y tenemos la divulgación de los resultados de la investigación. Pues los resultados de esta investigación deben ser divulgados de manera oportuna y completa, ya que esto va a permitir que la comunidad científica y el público en general se beneficien de los hallazgos de la investigación. Bueno, pues estos principios éticos son fundamentales para garantizar que la investigación biomédica se realice de manera responsable y ética. Siguiente. Bueno, luego empezamos con el consentimiento informado en terapias genéticas. Pues el consentimiento informado en este proceso es fundamental en la investigación biomédica y es especialmente importante en el caso de las terapias genéticas. ¿Por qué? Pues ya que las terapias genéticas son procedimientos que se utilizan la tecnología para modificar el ADN de una persona, pues estas terapias se pueden utilizar para tratar una amplia gama de enfermedades, incluyendo cáncer, enfermedades raras y las enfermedades hereditarias. Pues los participantes en la investigación deben de ser informados de manera completa y honesta sobre estos riesgos y beneficios en la terapia genética y que den su consentimiento libre e informado antes de participar. Pues el consentimiento informado en las terapias genéticas se debe de cumplir con los principios éticos, como mencioné anteriormente, de la investigación biomédica, incluyendo pues el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Siguiente. Bueno, pues los riesgos potenciales de las terapias genéticas que pueden incluir estas investigaciones son reacciones adversas como inflamación, infección a daño y a daño a los tejidos. Otra son efectos secundarios a largo plazo que pueden
conocidos en el momento del tratamiento. Y por último, pues es la posibilidad de que la terapia genética no funcione o que cause otros problemas de salud. Y yendo con los beneficios potenciales de la terapia genética, estos pueden incluir pues la cura al tratamiento de la enfermedad, o la cura o tratamiento de la enfermedad, perdón, la mejora de la calidad de la vida de una persona, la reducción de riesgo de desarrollo de la enfermedad. Esto es importante, pues el conocimiento informado se debe proporcionar a los participantes información sobre pues, los riesgos y los beneficios potenciales en la terapia genética, así pues como información sobre otras opciones de tratamiento disponible. Pues el consentimiento debe ser proporcionado en un lenguaje claro y fácil de entender para que les permita a los participantes hacer preguntas y aclarar cualquier duda que tengan. En caso de los niños, pues el consentimiento debe ser informado pues a sus padres o tutores legales. Y pues en caso de personas discapacitadas cognitivas, el consentimiento debe ser obtenido por un representante legal o por un profesional de la salud que haya sido designado pues a la persona. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, yo les voy a hablar sobre la privacidad genética y la protección de datos. La privacidad genética. La privacidad genética se refiere al derecho de las personas a controlar el acceso a su información genética. Esta información puede revelar datos sensibles sobre la salud, la predisposición a enfermedades, la capacidad de reproducción y otros aspectos de la vida de una persona. La divulgación inapropiada de la información genética, puede dar lugar a la discriminación, estigmatización y otras formas de daño. Los riesgos, los riesgos de divulgación de información genética. Estos riesgos, como mencionado anteriormente, pueden ser la discriminación, que las personas con información genética que revela una mayor predisposición a enfermedades o condiciones médicas puedan ser discriminadas en su empleo, en la escuela o en el hospital o en su propia vivienda. Estigmatización. Las personas con información genética que revela características consideradas socialmente indeseables pueden ser estigmatizadas por su comunidad. Uso indebido de la información genética. La información genética puede ser utilizada para fines indebidos como la vigilancia o la modificación de esta. Protección de datos genéticos. La protección de datos genéticos es el conjunto de medidas que se adoptan para poder proteger la privacidad de la información genética. Estas medidas pueden incluir regulación de la recopilación, el uso y el almacenamiento de información genética para poder ayudar a proteger la privacidad de las personas. Consentimiento. El consentimiento informado es un requisito importante para la recopilación de información genética. Las personas deben ser informadas sobre el propósito de la recopilación de datos y el alcance de su uso antes de dar su consentimiento. Confen- Confidencialidad. La información genética debe ser tratada de una forma confidencial. Los datos genéticos deben ser almacenados de forma segura y solo deben ser accesibles a las personas autorizadas. Implicaciones sociales de la medicina molecular. Los avances en la medicina molecular han tenido un impacto significativo en la sociedad y en la cultura. Estos han permitido el desarrollo de nuevas terapias o nuevas maneras de poder tratar una enfermedad que antes eran incurables o difíciles de tratar. Los medicamentos personalizados que se dirigen a las causas moleculares de la enfermedad también están teniendo un impacto significativo en la atención médica. Las implicaciones sociales de la medicina molecular son amplias y complejas. Por un lado, tienen el potencial de mejorar significativamente la salud y el bienestar de las personas, pero por otro lado, estas también plantean una serie de retos éticos y sociales.
Y aquí están las implicaciones que sería el acceso a la atención médica. La medicina molecular puede ser muy costosa y esto puede limitar el acceso a ella para las personas que no puedan pagarla. Responsabilidad. Es importante establecer normas y reglamentos para garantizar que la medicina molecular sea usada de manera correcta. Discriminación. La información genética puede utilizarse para discriminar a las personas. Por ejemplo, como había mencionado anteriormente, en el empleo u otros factores. Implicaciones culturales de la medicina molecular. La medicina molecular tiene implicaciones culturales significativas. Por ejemplo, puede cambiar la forma en que entendemos la enfermedad y la salud. La medicina molecular nos ha llevado a comprender que las enfermedades no son solo el resultado de factores ambientales, sino también factores genéticos. Esto ha llevado, esto ha llevado a un cambio en el enfoque de la atención médica que se centra cada vez más en la prevención y detección temprana de las enfermedades. La medicina molecular también puede cambiar la forma en la que vemos la vida, la muerte, la posibilidad de modificar el ADN humano y plantea preguntas sobre el significado de la vida y la muerte. Y eso sería todo. Bueno, una disculpa, profe, se nos pasó mencionar nuestros apellidos. Deja de presentar, por favor. Bueno, mi apellido es Mallorquín Salas. Mi apellido es Verdugo Soto. El mío Moreno Soto Miguel. Jocelyn Sánchez. Y García Armenta. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que sea de su agrado el tema y pues muchas gracias por su atención.